La crisis consiste precisamente en el hecho en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno nacen los monstruos. Listo, está grabando. Hay que aclarar, weón, no se cuenta el uno. El mundo loquillo no cuenta el uno. Pues, es dos, ¿Y por porque qué de es cuando se dos? graban las weas, ya la mierda, weón, ya. ¿Y por Muy buenos días, qué? muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. A todos los que nos escuchan, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo. Acá quien les habla Girón. Y acá al lado mío está de forma. Es como un. ¿Cómo se llaman estas weas? Como Sordon. De manera virtual. Cómodo. Está el señor Varina. Hola, Ahí buenos salude. días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Yo aquí pareciendo Don Miguel, con la calidad del micrófono. Y aquí con Johnny Herrera en el panel nuevamente de este nuevo programa, este nuevo capítulo de Tiempos Plebeyos. Y Hay que dar seriamente esas tallas, weón, porque no las entiendo, weón. vamos y vamos a darle No, en sí su las tiempo entiendo. Algo para entiendo. explicar. Ya, pues, weón. Partamos. Mira, aquí estoy leyendo un fantasma, weón, que está penando por inbox, weón. Ah, don Rengo. Sí, ahí lo estoy agarrando para el huevo. Ya. Eh, Saludos a Rengo que nos está sí, ayudando con emoción y con ahínco. Y putea también. sí, ahí Así que está. yo les saludo a todos los que nos están escuchando, Sí, a todos los que escuchan. también. eh, Tomo harto amor a Rengo. sí, Ya, pues, weón, partamos partamos. con la pauta, que Arriba los que esta escuchan, weá acá está más partamos. negra. Sí, hoy día una de las primeras cosas de las que queremos hablar hoy día, en realidad no sé qué tanto. Este capítulo va a estar más cortito afortunadamente y desafortunadamente. Primero porque entre ayer y día, este país ha recibido dos malas noticias. La primera, la más importante, es que Chile fue derrotado 2-0 por Uruguay con un golazo de Luchito Suárez y con lo cual ya, bueno, Perú ya había ganado 2-0 con gol de la Padula, así que como que daba un poco lo mismo si Chile ganaba, porque el Perú ya aseguró el repechaje, lo cual es una muy buena noticia para el Perú. Saludos a si hay algún peruano escuchando. Y la segunda, que hoy día oficialmente la... Puta la weá. No, estoy sonando como sordo. De nuevo. Sí. Por la concha de su madre. Oh, me quiero cortar. Me quiero cortar la padula. Así aprovechando que estamos en el esto. Bueno, voy a intentar hacer lo que pueda. Al menos va a sonar robótico en la edición. Bueno, Dale nomás, weón. que la segunda noticia. Oficialmente, el Banco Central de Chile por primera vez desde que este país está en crisis y que está hasta el pico, ha hablado por primera vez desde el año 2019 de la palabra recesión. Banco Central ajusta proyección de crecimiento para el 2022 y desliza eventual recesión el año 2023. O sea, en pocas palabras, afírmense que se viene. Exactamente. Aquí está ¿Qué pasó? de que sí, de que están Ah. hablando, mira, aquí están los que estoy en modo. Falta que suene. ¿Cómo se llama esta cara? No hay nada más difícil. Marco Antonio Solís de fondo. De que va a crecer 1 o 2% en 2022, que tiene que ver con el fondo del retorno de la gente de la presencialidad, pero que va a crecer un 0,25 y 0,75 en 2023. Básicamente que va a haber crecimiento negativo, a pesar de que el PIB ha aumentado a la chucha, pero el tema es además de que el crecimiento va a ser bajo, incluso ya de las nociones
del Banco Central. Primero de que el IPC acumulado hasta hoy es un 7,8%. Es una estadística oficial y de hecho Chile ya es top 5 de los países con la mayor tasa de inflación de América Latina, no sube más porque están Argentina y Venezuela en la punta y ante eso Puta. está No difícil, hay mucho. no Sí, hay po. mucho más que hacer, pero omitiendo esos dos casos, omitiendo esos dos casos estamos hablando de uno de los países con el nivel de inflación más alto de América Latina y no solo eso, sino de que el Banco Central elevó la previsión para este año de un 3,7%, es decir, un IPC que este año al 7,8 acumulado, que regalen 3,7% más, de un 3,7 un 5,6% de inflación. Y que se puede aumentar un 8% anual acumulado y que tiene que ver, bueno, a lo que hemos venido hablando en los capítulos anteriores, que estas cifras pueden sonar más abstractas, pero estas nosotros las hemos visto. También se fue a la chucha la proyección del MIR. Aquí está el tema. También, no había pasado esta cuestión 24 de marzo, el pronóstico del PIB también cayó en Chile. Crecimiento del PIB. Pero miren, esta es la hueá que da más rabia. Chile tuvo un crecimiento histórico en 2021 del Producto Interno Bruto. El 2021, con crisis, con todo lo que hemos comentado el año pasado, eso se me había visto, quería comentar, con todo lo que ha pasado el año pasado, con el aumento sostenido de precios a nivel mundial, y con que supuestamente los 4 primeros retiros iban a destruir prácticamente la economía y la circulación de capitales, el PIB en Chile, weón, creció un 11,7%. 11,7%, po. Mm. Eso es algo que viene hace rato viene pasando como, no sé cómo es el nombre técnico, algo como acciones contracíclicas, una weá así. ¿Mm? De hecho, el Janus Varoufakis habla de ese fenómeno que pasó para la pandemia, que ocurrió algo invertido, que primera vez que el Producto Interno Bruto creo que aumenta y no me acuerdo cuál era el otro indicador. La Es una inflación weá que es, nunca, claro, nunca había pasado. No porque es raro, pues, weón. Es raro que mientras sube el PIB, weón, la inflación tenga que esté subiendo, ¿cachai? Yo creo que en general el primer bloque va a ser todo en relación como el fin de la pandemia, en cierta forma. Porque sí, todas estas weas, vamos a hablar varios temas en relación al retorno a la comillas normalidad y qué es lo que nos está trayendo esta web. Una de sí, esas es este fenómeno que ya les no quieren decir, lo más posible es que no quieran decirle recesión económica, porque puta suena feo, pues bueno. suena feo. Van a intentar de todas las formas moderar el lenguaje en esa wea. Pero vamos de lleno a eso, si al final todo el mundo va a entrar en recesión. Exactamente, o sea, estamos viendo ya, si lo vemos a nivel internacional, vemos cómo han sido las consecuencias de la guerra provocada por la OTAN en Ucrania y que los grandes perjudicados no han sido precisamente los rusos, ha sido en todo el mundo noratlántico lo que uno mal llama Occidente, todos esos discursos hippies que llaman Occidente, Río Occidente, abajo, esa weá se llama OTAN. Esos son los países de la OTAN que son los que tienen la hegemonía desde el 1945 y sin contrapeso el año 91. Y que por supuesto eso ha afectado, imagínense, po, a todos los países de la periferia, de los patios traseros de lo que son los antiguos eh, sobre todo, ¿me disculpas un momento? Te voy a Dale. parar la grabación. O sigue tú, eso. No, ya pues. Puta, sigo yo. Eh, eh, bueno, en esta pausa vamos a tomar el tema de la recesión económica y lo que estaba hablando Varina es que los países más afectados de toda la situación de la guerra en Rusia, la intervención, o como quieran llamarle lo que estando en Ucrania, los más afectados, la OTAN creía que en cierta forma con
todos ¿cómo se llama esta wea? Oye, ahora solo hoy tengo que hacer esta wea. Ya. Con toda Uy, se me fue el hilo, weón. Mira, esta weá la va a escuchar mucha gente y yo acá estoy dando la cacha en esta weá. Em, todas las sanciones económicas. Vamos, Chile, vamos. Vamos que se puede, weón. Ah, no, 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 no. Chile no pudo. Bueno, démosle. Todas las sanciones económicas que hizo tanto la Unión Europea, bueno, la OTAN, en cierto, en resumen, pensaban que iba a afectar en cierta forma a Rusia porque fueron acciones directas y bien, bien dirigidas, con tal de que no les quedara la cagada a ellos, tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos. Y todas las sanciones económicas que le aplicaron a Rusia, al fin y al cabo, de a poco se ha ido demostrando, porque tienen que entender que estos tiempos son súper lentos. Tarde o temprano se va a ver que todas las sanciones no rindieron frutos, porque al fin y al cabo Rusia, en cierta forma, igual tenía presupuestado que esta weá iba a pasar. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Es que Rusia se está separando casi como del mercado global y está asumiendo como casi como lo del mercado periférico, que es todas las tecnologías que está empezando a implementar China, que es como el nuevo cambio que tiempo, quizás de aquí a 2050, 2040, y entender que al fin y al cabo el orden como lo conocíamos, el orden mundial, va a cambiar. Y lo que hablaba Varina era que todas las sanciones que aplicó la OTAN o la Unión Europea o Estados Unidos, al fin y al cabo a los que más afectaron y a los que posiblemente mayormente vaya a afectar, va a ser a los países de la órbita más externa, que somos nosotros, que es Chile, que son todos los países que están como a la cola a la cola de las decisiones que tenga que tomar el imperio. Eso es por una parte lo que está sucediendo con todas las sanciones que está aplicando, y también entender también que posiblemente no se va a saber. Yo creo que en harto tiempo más se va a saber realmente si esta jugada fue una buena jugada que hizo Putin o no, porque el momento en el que la hizo, la intervención que hizo en Rusia, o sea, en Ucrania, o la invasión o la guerra, como quieran llamarle, van a pasar años para saber si es que fue fructífera o no. Así que hasta ahí yo creo que vamos a dejar esta parte hasta que vuelva Varina, si es que quiere agregar algo más en relación a esto. Pero también con esto va encadenado hablemos de algo mucho más mundano. O sea, entendamos que una de las medidas que se tomó en plena pandemia para tratar de sacar plata de alguna parte fueron los retiros de la AFP. Y lo que está pasando ahora es que el quinto retiro, o quizás el retiro de todos los fondos, que es una pugna que se está viviendo porque la derecha, al verse ya acorralada con los retiros y ver que ya no hay otra forma más de combatir esto que decir denme el 100%, que es la estrategia que va a tomar la derecha, porque saben que al pedir el 100%, el Frente Amplio no va a poder tomar esa medida. O digamos el gobierno oficialista que ahora está con el niño del árbol a la cabeza. Es una medida que es casi imposible. Ni siquiera Piñera pudo haber hecho esa medida. Nadie puede hacer esa medida porque sacar el 100%, retirar el 100% de las AFP significa, en pocas palabras, generar un shock tan grande en el sistema que hasta posiblemente puedan generar una crisis peor que la que ya se viene. Por ende, la derecha lo más posible es que ocupe esa táctica, mientras que por el otro lado, las fuerzas de izquierda, comillas, hartas comillas, pongámosle hartas comillas, van a intentar hacer un nuevo retiro, porque al fin y al cabo lo que hay que solucionar es la realidad actual de la gente y coyuntural. Por ende, vamos a ver que
ya hay tensiones en relación a eso. Obviamente todos los partidarios de Boric en general, sobre todo los que son más del ala de la DC, que son como ese corazoncito de ese que late, siempre estuvieron en contra de los retiros de las AFP. Así que esa va a ser una disputa bastante dura que se va a vivir, porque al fin y al cabo hay que entender de que la gente necesita plata, o sea, sobre todo en estos momentos, aun cuando la plata que se retire va a ser mucho menos valiosa, por así decirlo, porque eso es lo que provoca la inflación, o sea, que uno saque plata y que ahora, no sé, el aceite esté casi a 3 lucas, que el pan ya está llegando en la mayoría de las partes a 2 lucas o a 1.500, significa que la plata que saquís de la AFP va a valer menos. Por ende, no solamente está el hecho de querer sacar la plata de la AFP, sino que la plata de la AFP en el momento que lo vamos a sacar, si es que resulta todo esto, va a valer menos. Así que ese es otro tema súper importante que hay que entender para lo que se viene, porque al fin y al cabo esas son una de las tantas cosas que nos está dejando el fin de la pandemia, que, o sea, salgan a la calle y dense cuenta que la pandemia ya se acabó, o sea, se acabó hace bastante rato. Y, y claro, institucionalmente no se le da fin porque aún hay que seguir con algunas medidas, sobre todo con picos masivos y todo eso. El metro nunca lo tocaron, pero hay que considerar de que volver a la normalidad, la gente está volviendo a sus pegas presenciales, están volviendo a la oficina, los estudiantes están volviendo a las clases. Y si mal no recuerdo, hay un psicólogo, Alberto Larraín, si mal no recuerdo, que es uno de los únicos voceros, divulgadores, se podría decir, que es psicólogo sin tanta, sin tanta parafernalia en general, siempre habla como de la condición psicológica en la cual están las personas y los chilenos en general. Y esto es súper interesante, no considerarlo, sino que valorarlo en cuanto a cuál es la situación en la cual estamos viviendo post pandemia, psicológicamente. Hay que entender que hay muchas personas que se les murió un ser querido. Hay que entender que otras personas no pudieron pelear con el encierro de la forma correcta, o no pudieron, simplemente las condiciones materiales no les permitió poder sobrellevar bien la pandemia. Por ende, se generan varias complejidades dentro de lo que es el retorno a la vida normal o a la vida presencial en cierta forma, porque hay muchos que volvieron a la presencialidad en pandemia. Y ahí mucha de esa gente que volvió antes en pandemia, psicológicamente, claro, un año de encierro o un año y medio, sobre todo un año, hay mucha gente que solamente vivió un año de encierro, pero no es lo mismo que vivir 2 años encerrado. O sea, y aquí está el caso importante de los estudiantes. ¿Qué es lo que significa que hayan estado 2 años en sus casas, encerrados? Y esto es lo que genera algo, va a ser lo más posible, es que sea sujeto de estudio en lo que va a suceder con los estudiantes, porque es lo que estamos viendo, lo que con lo que se está alimentando la mayoría de los matinales. Voy a abrir la ventana acá, y ya que estoy solo, weón, voy a aprovechar de hacer cosas que no hago siempre. Así que les voy a contar ahora que estoy sentado mirando a la ventana Por fin. y ya, chucha, weón, yo ya estaba contando que había abierto la ventana, weón. Pero bueno, lo, lo dejamos para otra ocasión. Ya. Ya volvió. Ya, mira,
en un recuento breve pasé todo el tema del quinto retiro. Así que si queréis Ya. decir algo en relación al quinto retiro y al tema de Ujú. la recesión económica, dele. Ah, Déjame perfecto. descansar, concha de tu madre, porque estuve. Sí. Sí, tranqui, Angel Dale, White. Roba. Sí, porque que... Ah, ya. Aquí vamos con... Ah, estaban las consecuencias económicas de que ha sido evidente que los grandes perjudicados con lo que ha pasado en la guerra es el mundo noratlántico y por extensión y por Sí, descarte sí, a... esa weá la expliqué. Ah, perfecto, La, ya. sí, expliqué esa weá. Hablé un poco del tema como de recesión económica. Si queréis meterle unos puntos más a esa weá, pero hablé de eso, hablé del quinto retiro. Mm. Y nos queda también. Estaba ya empezando a hablar como el tema del mundo escolar. Ah, perfecto, sí, sobre el quinto retiro de que... El... ¿Qué más podemos decir? Hay que esperar cómo se van a dar las votaciones, pero que de a poquito se están comenzando a aparecer. Estamos en un momento de carestía y si este gobierno va a seguir con la misma cantinela que hablamos en el capítulo pasado de inversión en empleo, inversión en empleo, inversión en empleo, entregando puras pegas part-time que van a patear subir el sueldo mínimo a 500 lucas para el 2024, siendo que en el 2024 500 lucas van a valer 250 de ahora. Eh, podemos decir que básicamente de a poquito están asomando los tambores de una próxima revuelta. Y que Claro, va, sí, de hecho, eso había tocado yo porque, o sea, no había tocado el tema como de la revuelta. Yo no creo que la weá vaya por ahí. ujú, Yo creo sí, que era más que nada entender que el quinto retiro, hablé como de las estrategias que puede tener cada uno. De hecho, no sé, por la derecha está la weá del 100% que quieren, obviamente, esa es como una medida, weón, de querer presionar a estos weones para sacar el 100% porque saben que no pueden sacar el 100%. Mientras que en algunas, no s- yo le dije izquierda, pero no sé si realmente sea la izquierda, las personas que están al otro lado del charco, los que están impulsando el quinto retiro. Obviamente ahí está Pamela Giles, le mandamos saludos. Por el otro lado también está la parte del quinto retiro, porque al fin y al cabo también hay que comprender que si uno saca el quinto retiro ahora, va a valer menos la plata que antes, pues, weón. Que es lo mismo que dijiste tú. tipo, o sea, estamos exactamente en la pérdida. Es que claro, la cuestión es re simple, y nosotros lo dijimos harto tiempo atrás. Este gobierno es lo único que y de hecho, solo con eso se aseguraba ayer que fue la segunda vuelta, a decir, en marzo del 2022 vuelve el IFE. Eso era todo y eso era todo lo que tenía que hacer este gobierno, como a más allá de su gesto simbólico y todo el circo que le gusta. Si querían un gesto simbólico con efecto real, concreto y hasta casi prácticamente electoral, era eso. Era suplir el poder comprador de una familia, el poder y suplir la Claro. consumo de una ni siquiera están hablando ni siquiera un sueldo, estamos hablando de un sueldo más. Y hasta es una política, imagínense, hasta es una política continuista del gobierno pasado, po. O sea, estamos ni siquiera Mm, realmente era una weá que era de voluntad política. Entonces, ¿qué le queda? A propósito de que a estos weones les gustan los símbolos y no son, pero parece así como lo escuchamos, a estos weones parece que les gustan los puros símbolos zodiacales, porque si hablamos de símbolos, ¿qué símbolo estáis dando? Si estáis negando, más allá de que uno pueda ya pues, decir que la cuestión, que el aumento del circulante y toda la discusión económica detrás y todo el asunto, que es una medida regresiva, que la... Sí, pero simbólicamente, ¿qué le estáis diciendo a la población cuando no entregáis ni IFE, no entregáis una solución para suplir ese gasto, ni deja sacar el quinto retiro? claro. ¿Cuál es la señal, ya que a estos buenos les gustan los simbolismos, qué señal estáis dando al común de nosotros? Claro, pues y ahí, de hecho, yo me estaba agarrando ya, lo pasé de esa weá del quinto retiro, y la weá que estaba tocando es el tema.
del retorno a la vida, no sé si ni siquiera es cotidiana, ¿cachai? Es como volver a la presencialidad después de estar 2 años encerrados. Y el fenómeno que está alimentando los matinales, que es todo lo que se está viviendo dentro de los colegios. Que nosotros, de hecho, también hemos tocado acá en tiempos plebeyos que generalmente hablábamos que en general el plebeyo tiene una condición psicológica, weón, bastante deteriorada. O sea, hay que Sí, entender que la condición que nosotros hemos hablado como de lo que hemos podido articular como plebeyo es que generalmente, puta, no existe la plata para esa weá, po. O sea, no hay medidas de cómo poder contrarrestar. Imagínense, los cabros estuvieron 2 años encerrados. Si esa es la weá. 2 años sí. encerrados. Quizá a muchos les favoreció porque, puta, en tu pieza, weón, vos hacés lo que queráis, po, ¿cachai? Pero con los que, no sé, por los que estuvimos en liceos públicos, sabemos que la mano es distinta, weón, que estar en la pieza haciendo lo que tú queráis. Podéis mutear al profe, weón, poner, weón, no sé, Auronplay, concha tu madre, mientras estáis en clase. Y volver a la triste realidad escolar, weón, después de estar 2 años casi como playa, weón. Eso va a generar roces, pues, weón. Va a generar roces sí o sí. Ya esta era una weá que se debió haber previsto, obviamente, entre Piñera, weón, y este otro weón que a lo único que se ha dedicado a hacer símbolos, weón. Obviamente nunca pescaron las condiciones materiales reales, weón, que en la cagada en la que iba a quedar, weón, al retorno de los cabros a las clases. Es que estos buenos, para variar, pues estos buenos pensaron que todas las escuelas del país eran como la Giruleta, Mansionete, el Manuel de Sala, el, el experimental artístico. Pensaban que en la educación, el mundo escolar es esa guay, no, po. O sea, imagínense, ya partemos esto ha tenido con secuelas, a propósito y vinculando los dos temas, po. El hecho mismo de que hayan vuelto los chicos a clase hace que nuevamente muchas familias que en 2 años no gastaron en locomoción, el pasaje de locomoción de sus cabros de la casa tengan que volver a gastar esa plata, Sí, pues. tenga que volver a Eso, gastar, eso más o menos nomás, pues, weón, porque es harta plata que se van en es transporte. mucha plata. Y en Santiago, sobre todo, es muchísima plata lo que se va en pasaje. Las distancias largas. Y para más encima, esas personas, los chicos escolares volviendo a clases, le inyectó una cantidad de personas que durante 2 años no se habían movilizado en micros, que si los tacos ya estaban horribles, en cuarentena, imagínense, está con cuarentena total, con permisos, con todo salvoconducto, ya ese estrés, imagínense, ya a esta ciudad los cabros chicos llegan colapsados antes de llegar a la escuela. Y los Claro, trabajadores, los papás llegan colapsados antes de entrar a la escuela. sí, pues esa era la weá que estaba, o sea, no era eso, pero estaba hablando como también en relación a que, puta, a muchos cabros, ni siquiera a los cabros, en general, a la familia, a las personas, se murió un ser querido, o no solamente uno, sino que varios. Puta, pasaron, quizás, ¿qué weas pasaron en el encierro, weón? Violencia doméstica. Anda, a Eso, saber tú, si todos tenemos, cada cual tiene su realidad, weón, en la cual, claro, entráis al colegio y, puta, 2 años encerrado no te generan una persona más abierta, pues, weón. no, po. De Vaya a hecho, ser mucho menos receptivo a las críticas, mucho menos receptivo a muchas cosas que no todos van a ser a primeras, pues, weón. exactamente, si de hecho, aquí está. Mira, justo lo pillé lo que necesitaba al respecto de eso. Según la cifra de la Superintendencia de Educación, el 31, esto los de anoche entrevistaron a alguien del Mineduc si no me acuerdo si en 24 horas o en CNN Chile durante la jornada de ayer, y que decía esto en vivo.
Según cifras de la Superintendencia de Educación, el 31% de las 1.271 denuncias que han ingresado a nivel nacional están relacionadas con maltrato a estudiantes. En la mayoría se concentra entre maltrato físico y psicológico contra alumnos, cifra que aumentó un 22% respecto al promedio del mismo periodo entre los años 2018 y 2019, los últimos antes que llegaron la pandemia y los encierros. Claro, po. Y que además de eso, estos mismos mencionaban que cuatro de las causas que relacionadas directamente con este aumento de la violencia mencionaban suicidio, pensamientos suicidas, depresión, violencia cotidiana y violencia intrafamiliar. Entre los distintos gatillos, como de las causas que más han afectado a los chicos al respecto de este regreso a clase. Estamos hablando que ya venían con todo este aislamiento, que ya venían con todo lo que estaba pasando, 2 años, y cuántos de esas cabras, cuántos de esos cabros realmente tuvieron las condiciones para estudiar óptimamente. Sí, pues. Por ejemplo, otro caso también, que todas esas cabras, los cabros de liceos técnicos que literalmente, básicamente tuvieron que en su formación profesional, que es lo que les permite, lo que le da las herramientas para seguir estudiando, no básicamente ni tuvieron práctica. No, y Salieron, un cúmulo de cosas que generaron estos 2 años, pues. Sí, sí, un suma y sigue que pues, bueno, podemos estar, bueno, todo el programa hablando de todas las deficiencias, weón, y todas las cosas que produjo la pandemia. exactamente, entonces, ¿qué más esperamos? Y además que hay otra cosa también que no deja de ser cierta. No olvidemos, y también para vincularlo con las cosas que han ocurrido políticamente, que quienes lideraron y quienes incitaron, si queremos hablar de casi como de incitación a la rebelión para el 2019, fueron los cabros de educación media. Fueron los secundarios los que comenzaron esa oleada de movilización y ese cúmulo de movilizaciones que desembocaron finalmente en lo que fue la revuelta popular de octubre. Y si bien Exacto. muchos de ellos son los que entraron a... Ya entraron muchos a estudiar, los que eran más chicos en esos tiempos, octavo, primero medio, entre séptimo y primero medio, esos cabros son los de ahora tercero, cuarto, y para decirlo de cierto modo, por decirlo de cierto modo, si hay una generación que no aguantan que le vengan con weas son a ellos. Mm. Si hay Claro, una generación que no, de verdad que no aguanta que le vengan con weas en todo sentido, son los cabros más jóvenes que están viniendo ahora. O sea, imagínense lo que quedamos, no sé, pienso, hago la retrospectiva, qué pasó, por ejemplo, con esos cabros con otra generación. La mitad de nuestra generación en 6 meses pasaron de ser radicales a ser concertacionistas. claro. Qué tristeza, pero es la que. Pero bueno, entonces, evidentemente, toda esa rabia, todo eso que vino cargado en 2 años, si es que no es un ambiente lo más óptimo posible, vamos a llegar a este caso, o sea, porque por un lado pensamos que de repente ya una pelea en liceo, los que venimos de establecimientos municipales saben que eso es parte. Pero cuando ves que todos los días en diferentes partes simultáneamente hay muchas de esas noticias públicamente, porque eso es lo otro también, eso es lo otro, ese es otro tema. Si Sí, tampoco nos hagamos los lesos, la violencia escolar con ese tipo código, incluyendo cuchillo y todo, eso es viejo, más viejo que el hilo negro. Partamos con eso. Que eso también ese es otro asunto. Pero que se haya hecho tan visualmente, se haya visualizado tanto en tan poco tiempo, no es normal. No es normal. Entonces, es, y no por, y al respecto de eso, este retorno que a nos la pregunta yo creo que igual ahí, porque no solamente va a ser un tema de los estudiantes, sus padres, como ya vimos con todo lo que implica que los chicos regresan a la presencialidad,
que tiene que ver más que incluso más que por el bienestar de los cabros, lo que siempre quiso gran empresariado es que los cabros vuelvan a clases para que los pobres vuelvan a producir, que siempre fue lo que le interesó en pandemia. Entonces, la weá es que, ¿qué se va a pasar? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y sobre todo me Claro, parece lo importante prim- también, sí, dale. no, que más que nada lo que se puede hacer es contención nomás, entender las situaciones que cada uno de los estudiantes, weón, esté pasando, y más que nada tratar de como de, por esa parte, tratar de generar algo, o sea, hay que comprender, weón, de que está dura la cosa. Está más dura que, sí, está más dura que concierto de Marcianeque, ¿verdad? Pero Bueno, también, y sí, pero ¿sabéis que dale ahora nomás. escuchando y también dijéramos, autoescuchándome, creo también importante señalar de que tampoco se haga, y dando también otro giro también, y autoputeándome también, eh, que tampoco se haga una patologización, o el término culiao, término de mierda. Que no se vincule como, los cabros se movilizan porque llegaron mal de la casa. El descontento social de los secundarios que se están organizando es- se venga a relacionar al tiro, vincular con que los cabros vienen tan mal de la casa, pasa algo no, po. Tampoco es eso. Tampoco eso, tampoco eso, tampoco se trata de al tiro como si y los cabros secundarios nunca hayan tomado decisiones políticas por sí mismos. Al contrario. Entonces Sí. también, como claro, hacer como esa visión también, claro, existe este problema, pero también ojo, porque sabemos que como trabajan sobre todo como trabajan los medios en este país, van a buscar hacer el tiro esa relación. Y capaz que algo se salga, capaz que hasta se salga de control, capaz que hasta hasta que en el momento cuando todo esto explote, hasta el gobierno va a intentar hacerlo, ¿no? Que movimientos secundarios están saliendo porque están mal de la cabeza, literalmente. Que puede pasar, como no puede pasar. Entonces, eso, ya Claro. me autorreté. Sí, yo creo que ahora vamos a empezar a agarrar el otro tema, que es quiénes son los que se alimentan con esta wea, porque hay que entender que se le ha dado mayor cobertura a este tipo de casos, porque al fin y al cabo tenemos un sistema de medios o un ecosistema de medios, todos cooptados por el poder económico y van a poner en agenda la wea que se les pare la raja. Y hoy en día, de hecho lo dijimos en el capítulo anterior, los matinales están plagados, volvimos a la realidad pre-estallido, que es casos el caso del compadre que supuestamente mató a su pareja, puros casos policiales, los problemas de violencia, y todo se está, de hecho, si se dan cuenta, todos los matinales, si uno hace un análisis de cuánto rato hablan de violencia en los matinales, yo creo que gran parte de la agenda se la toma la violencia. Y es la única weá que están constantemente bombardeando a la gente, porque al fin y al cabo, si tenéis la tele prendida, weón, 4 horas al día, vais a estar constantemente escuchando puras weas trágicas. No, no hay nada en el cual tú podáis decir, puta, ya no sé, por alguna otro tipo, algún otro hecho noticioso que no que cambie la agenda, sino que al fin y al cabo entendamos que vivimos en una weá mucho más compleja que en el Mad Max que nos están poniendo los matinales. O sea, la gente sale a trabajar, sigue saliendo a trabajar, sigue haciendo las mismas cosas. Por ende, hay que poner mucho ojo en cómo los matinales están cada vez, yo creo que con mayor vehemencia, estableciendo nuevamente los puntos de conversación en relación a la violencia. O sea, no.
Se acabaron esos paneles políticos, a veces, de vez en cuando les toca hablar mal de la convención, que es lo que es como pan de cada día. Ahora tenemos a una nueva panelista, no sé, en Mega, si mal no me equivoco, que va a estar la Carla Rubilar. Sí, efectivamente, Carla Vilar ha sido confirmada como nueva panelista. Mucho gusto, pues, weón. Qué mal gusto. O sea, No, pero basta. o sea, dense cuenta del nivel de incidencia que tienen los matinales en marcar la agenda y en marcar la pauta. O sea, la operadora número uno de la Fundación Chile 21 es la de Piñera, que es Si mal no me equivoco, sí. la empresita política que tiene este weón. La vocera número uno, pues es la única weona que quedó al final de todos los weones que tuvieron que irse por violadores de derechos humanos, pues Sí, weón. pues, es que ese es el tema, po. Y a propósito de lo mismo, po. ¿Se acuerdan cuando Patricio Bañados decía de que con rabia y con amargura de que él dio la cara por la campaña del no, se rajó haciendo campaña por el plebiscito y al primer weón que le dieron la patada en la raja en la tele fue a él, po? Y ahí Mm. tenía a la Pati Maldonado, a la Raquel Argandoña, a todos los que le bailaban en los carretes a la CNI, en la tele, al Pollo Fuente animando Venga Conmigo, que fue de los de Chacarilla. Entonces, por cómo es que esto, cómo era esto de esa frase que decían todo gratis, todo gay, parece que claramente esto es todo, todo caro, todo hétero, porque literalmente está, o sea, no literalmente, siquiera la historia no se repite, pero rima, igual estamos para agudizar más el análisis, pero realmente estos weones están intentando descaradamente repetir el chiste podrido de los 90. Una persona que, oye, si tú no sé, pues esto es literalmente como, ¿cómo se llamó el vocero el que dio el Cardemil? Weón, es como que Cardemil hubiera estado en el Buenos Días a todos el 91, pues, weón. Paremos el hueveo, pues. Bueno, el ejercicio, weón, casi era de weón ya de un nivel de mal gusto, weón, enorme, weón, de que para pandemia, weón, hubieran puesto a Pacos, weón, en los paneles. Le ¿Verdad? faltó que Así, los pusieran a bailar nomás, weón. Le oye, pero si faltó no eso. que era, sí, pues, Y weón, después, habían, y después perdón, habían milicos. ¿verdad que estaban los pacos los pacos así como que resolvían Dios ciudadana en los Sí, matinales? pues y ahora último, con el conflicto, con la weá que pasó en Ucrania, weón, tenían a milicos. O sea, ni siquiera se les ocurrió llamar a analistas internacionales, no, literalmente, weón, llamaron a milicos. Por ende, eso habla de la condición extraña, weón, en la cual están los matinales. O sea, era prender la tele y veía un milico y es como, ya, no, ¿En qué no momento esto vaya al pasa? nivel de caro, weón, absoluto. Sí, pues, sí es una cuestión, es descarado, es aprovechándose también de todo el contexto que ha pasado a propósito de lo que es de estrés, angustia post pandemia, que también se chocó mucho de la fuerza de la revuelta, se fue en esta de la angustia de la pandemia, la angustia de la crisis, en la incertidumbre de los tiempos que estamos viviendo. Pero también cómo terminó la revuelta. La revuelta terminó por una pandemia. O sea, miren la cuestión, a lo distópico que llegamos. La revuelta popular se acabó porque llegó una pandemia. Ese nivel. Y al respecto, cómo han instalado la violencia, esto, no sé si se acordará algún auditor de cómo eran precisamente y cómo sean sobre todo los noticieros y los matinales antes de Piñera 1. Durante todo el gobierno de Bachelet, donde Chilevisión literalmente construyó a Piñera como nuevo candidato presidencial. Cuando ¿te acuerdas que el Chilevisión parecía los videos de Rex de Gex? Sí, pues. Si era eso, era ver Rex de Gex, pero todo el día y de forma seria, como que prácticamente a todo el mundo le hacían portonazo, alunizaje, cogoteo en vía pública, estamos volviendo a lo mismo. Pero también tiene que ver con esto de que este mismo gobierno está construyendo políticamente, eso lo vamos a hablar mucho más a detalle en el próximo bloque, este dúo de la violencia versus la paz y el diálogo. Sí.
hacer Es la este... dualidad que están intentando construir, que es como, no, es que hay que, es como, weón, ya, si en los matinales, weón, ya sabemos que están bombardeando, weón, con violencia, pero, weón, la realidad no es solamente eso, pues no te podéis circunscribir, weón, solamente a lo que muestran los matinales. Es mucho más compleja la realidad que simplemente estar diciendo, weón, todo el rato, oye, weón, es que, puta. A la señora la asaltaron, weón. A la señora, weón. Los matinales se convirtieron en so safe. De hecho, ese es Sí, el fin y al cabo, weón. eco. El so Oye, safe. Es sí. como, hoy hay un par de weones que están traficando. Y llevan, weón, todo el equipo de la sátrapa de weones a mirar qué es la weá que hicieron. No tienen pico idea, weón, de por qué están ahí, pero tienen que reportear la weá y ponerle harto color y harta música, weón, para que la gente se sienta bien asustada. Y después no, es que allá, weón, hay unos weones que se tomaron una casa y vuelta para allá y van para allá y empiezan a darle la misma weá. Compadre, o sea, en el mismo, lo que pasó, una de las cosas interesantes que pasó con la guerra en Ucrania, la invasión, como quieran ponerle, es que se notó el nivel de amateurismo de todos los hueones, po. O sea, si no ponía ahí a Rafa Cavada, que era el hueón que realmente sabía las weas, era como si, weón, acá bueno, Varina y Girón, acá nosotros dos, weón, tenemos al menos algún gusto de las weas que están pasando, pero weón, era como, weón, agarrar a la vieja de la esquina, weón, y preguntarle las weas que están pasando, po. O Oye, sea, pero la Montserrat sí, Álvarez, po. weón, era casi como si estuviera, weón, era como, oye, pero, ¿y estos rusos y los, jaja, weón, era un chiste, weón. Hasta el Era Morandé con turismo. compañía se tomaban las weas más en serio, weón. Es que, claro, era literalmente turismo de guerra y no, en el caso de Daniel Matamala y la Paulina Allende Salazar, literalmente fue... Esa wea fue hacer relaciones públicas. Esa wea fue hacer... Esa prácticamente fue pega inteligencia. Que fueron a hacer... No, si Y no, esa weá es hacer morbo nomás, weón. por eso Es no, pero pega morbo. inteligencia en el sentido de que mandar a los supuestamente periodistas de investigación a contar... Uno sabe que están hablando pura weá, pero para común de la gente que ve eso y confiando en ello, lo toma como en serio. Po. Para Claro. construir el discurso fueron voceros de Estados Unidos, literalmente voceros de la CIA, manteniendo las proporciones y manteniendo los estribos del asunto. Pero también hay una cosa que es interesante a propósito de que, a diferencia de años anteriores, la gente no se está quedando callada en las transmisiones de la tele. Y eso, Claro. a pesar de Eso que lo quedó del están... estallido. Sí, po, porque por ejemplo, y un ejemplo súper reciente, a propósito de lo que pasó en los departamentos del famoso departamento que saquearon, efectivamente entrevistaron a un oficinista del material y el oficinista dijo, y eso sí, no lo dice jamás la prensa, lo dice la gente entrevistada en la tele, la versión que efectivamente ya había circulado durante todo el día en medios de contrainformación, que era que el weón salió de la ventana a masturbarse en público mientras la gente pasaba marchando, los cabras pasaban marchando. Y que él decía, oigan, pero si esto es parte, aquí comienza la zona cero de que tú sabes que va a haber marchar, esto es parte, esto ha sido así, y es parte de la vida que de hace 3 años, que no vengan que la violencia es solo de ahora. Pero yo sí soy testigo con todo lo que estaba pasando. Po. Y esa fue una de las Claro. cosas, sí, pues entonces, y así podemos hablar de varias cosas más, pues, pero efectivamente está volviendo nuevamente con más fuerza los matinales como la forma de bajar la línea política, Sí, po. de Si esa forma es la weá más sostenida. densa. Exactamente. ¿Y hay algo más que tengamos que comentar o que queramos comentar de la tele en general a propósito de... Nada, yo creo que eh, yo creo que como para ir cerrando el bloque es como no se trata de apaguen la tele, aprende como es la frase, apaga la Apaga tele, la tele, prende la prende tu mente, conciencia. prende tu mente. Esa weá, no se trata de eso.
De hecho, se trata de mantener la tele prendida y entender qué es la weá que te están tratando de meter, weón. No se trata de apagar la tele, weón, y encender la conciencia, sino que es entender cuáles son los mecanismos que están ocurriendo ahí para que, weón, estén bombardeando, weón, 4 horas, 5 horas, weón, en la mañana, justo cuando deben tener sintonías altas, weón, porque la gente se está yendo a la pega, por demás, weón. O porque estáis ¿Por haciendo, qué se están... sí, o que estáis haciendo un trámite ¿Qué y la cosa? weá que están, no, que estáis haciendo un trámite y la weá que están dando en la fila es matinal. Sí, a ese Claro, nivel como de parte de la vida de la mañana. sí, po. Y entender por qué están esas weas. No apagar la tele, porque ese es un ejercicio súper fácil, weón, de hacer, llegar a apagar la tele, weón, y ay, sí, yo soy un libre pensador y todas las esas vendidas de bombas que hacen. No, no, no. Acá la weá de entender, weón, de por qué chuchas están metiendo, weón, tanta mierda en los matinales. Así que, ¿algo más que agregar para este bloque? Yo al menos, ¿qué puedo decir? Ojo con los matinales y ojo también con el paulatino regreso de la farándula. Que de a poquito está volviendo y de repente nos vamos a dar cuenta que vamos a andar en las mismas, weón. Cómo están tratando de hacer pasar. ¿Cuánto? Le creo que la pregunta es cuánto va a durar el famoso dicho que dice chiste repetido sabe podrido. ¿En qué momento se ha podrido este chiste? Y ahí quiero dejar pasar para el bloque 2. Ya, weón, ya, cállense un rato, weón, cállense un rato. Buena cabros, soy el Rengo, hace tiempo que no hablamos, pero les vengo a dejar un mensaje. Recuerden suscribirse a nuestro canal, denle a la campanita, comenten, difundan y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Tiempo Players, en Twitter y en Telegram. Chao. Ya. Porque esta semana, primero que todo, hasta el primer 29 de marzo, hasta el primer día del joven combatiente que se conmemora sin la presencia física de Luisa Toledo. Eso es muy importante, algo que tenemos que tener muy en cuenta al respecto de cómo también se sintió, cómo se vivió en muchas partes este 29 de marzo. Pero también que este es el primer 29 de marzo y fue la primera gran prueba porque nosotros sabemos, antiguamente se hablaba, siempre se decía que el 29 de marzo era el día durante todo este año de concertación, que el 29 de marzo era el día del joven delincuente. Y que básicamente el 29 de marzo siempre fue, sobre todo la fecha de las izquierdas más duras. Siempre ha sido históricamente el 29 de marzo debe ser por lejos la fecha más militante, por lejos. Porque por lejos, sin contar el 11 de septiembre, pero por lejos de la fecha 29 de marzo, la posición ante el Día del Joven Combatiente de verdad que muestra mucho la posición política de una persona. Y yo de repente pienso, o me imagino, en esa mente, mientras después de haber pasado las lanzas, después de haber salido del Starbucks cerca mientras se tomaban un frappé de 10 lucas, estoy inventando, no tengo idea de los precios en esa wea, solo sé que es más caro que la chucha. Y saliendo de todo esto, estos weones realmente pensaban que el 29 de marzo lo iban a tener bajo control por las buenas. Esa es una pregunta abierta también para comentar lo que... Ah, era una pregunta abierta, tenía que hablar, weón. Sí, como para dar la Eh, introducción así a comenzar a hablar esto, po. Si es que no me sentía aludido, pues, weón. Si al fin y al cabo. Ah, perdón. Puta, yo creo que. mm, puta. Uf. Eran hueones, eran así de hueones de creer que iban a, iban a intentar parar o intentar como amainar un poco las cosas. Igual, de hecho, no me acuerdo quién fue el que dijo que tampoco fue una jornada, weón, muy álgida. No hubo como tantos hechos de violencia como han sido en otros días del joven combatiente. Pero al fin y al cabo es como que pensaban que con el weón que tenían en la moneda, porque tenían toda una weá escenificada en la moneda,
iba a mainar algo, no, sí, imposible, compadre. Esa weá no la... ustedes pueden, weón, reventar cualquier organización social que puedan, pero hay ciertas cosas que no van a poder hacerlo. Y lo que decís tú, claro, pues weón, se nota de inmediato, eh, no que tan de izquierda eres, sino que, a ver, veamos qué opináis del 29 del 29 de marzo. Es una buena Puta, pregunta. mira, yo creo que aquí la pregunta y sobre todo por qué tan es una fecha que es una fecha durante mucho tiempo que de verdad que fue muy demonizada. Y creo que aquí la pregunta central es que por eso también el Frente Amplio fue construyendo es ¿usted valía o no valía la violencia política como una forma válida de acción? Yo creo que esa es la pregunta fundamental y central con el Día del Joven Combatiente, porque es un día que tampoco en todas las izquierdas se conmemoraba con la misma fuerza. Con el significado, yo creo que esa es la pregunta fundamental que pasa con el Día del Joven Combatiente. ¿Usted valida o no la violencia como una forma válida de acción política? Y al respecto, lo que sí, claro, no hubo la cantidad, si dicen la cantidad de desmanes que hubo en años anteriores, pero sí se dio de que la cantidad de lugares en que se hicieron acciones por el Día del Joven Combatiente fue aún mayor que otros años. Porque eso es lo otro también. El Día del Joven Sí, Combatiente siempre fue un día de grandes ciudades. Siempre fue un día de las grandes ciudades, muy, sobre todo muy concentrado en Santiago, en las emblemáticas de Santiago, pero que este año la amplitud geográfica que tuvieron las diversas cantidades de acciones, eso no se había visto. Y eso también tiene que ver por cómo la misma revuelta, efectivamente, y las nuevas generaciones le dieron otra respuesta a esta misma pregunta. Porque, sí, porque esa pregunta, ¿usted valía la violencia como forma de acción política? Es una respuesta hasta generacional. Más allá de lo que puedo, porque yo por lo menos yo opino que sí. Yo opino que sí. Pero quien te dé la respuesta tiene que ver mucho también con la trayectoria de vida, la trayectoria política de la persona a la que te estés hablando. sí, sí, pues, sí, yo creo que tampoco es necesario andar diciendo si, si validamos la violencia o no, o sea, creo que Claro, está, por algo hicimos el podcast, pues bueno. claro. La foto del capítulo cero. Ah, bueno. Sí, pues. Entonces, pero creo que también aquí dicen de repente tampoco para nosotros nos echamos muy para abajo, de repente no para no echarnos tan para abajo. No sé si hablamos, no me corresponde hablar con nosotros realmente, pero esta vez, ¿quién diría que la primera fecha que iba a realmente poner, que iba a poner en aprieto en sus y mostrar y evidenciar políticamente este gobierno iban a ser de los sectores políticos a los que siempre el Frente Amplio miraba menos? Porque se vieron obligados, arrinconados a decir, y, o sea, llevamos menos de un mes de gobierno y ya vamos a contar más entre telones y cuestiones. Isquia defendió a los pacos. Ni siquiera dijo, no, es que aquí hay que reformarlo, de que hay que conseguir con la refundación institucional. No, nosotros respaldamos a Carabineros en el actor de la ley. En consecuencia de lo que también dijo, con orgullo, Monsalve, el subsecretario Monsalve, iría en las noticias. De que nosotros vamos a los violentistas, los vamos a buscar con todo rigor de la ley. Que está orgulloso contando de los 54, si no me equivoco, 54 detenidos durante la jornada de manifestaciones. Que uno sabía y realmente entre los dos y otra, lo que decimos siempre, pues si Mahmoud Alewi está vivo o no. Parece que está más vivo que nunca. Entonces, por un lado eso, también, y a propósito de lo que tú capítulos anteriores decías, hay hueones que caen con cueva y está este hueón de Boric. Porque ayer, Sí, sí, o sea, partamos por el hecho de que el partido de la eliminación de Chile se haya jugado justo ayer, no tiene que ver con la decisión del gobierno, es decisión de la Conmebol y una decisión que está tomada hace meses. Ya pongámosle, incluso ni siquiera sabiendo que Boric
iba de candidato a las primarias, entonces que justo el partido haya caído justo ese 29 de marzo y que Chile haya sido eliminado, le permitió a este weón tuitear y responder, hacerse el weón con el tema y responder y mandarle salud a la selección, po. Y un saludo muy raro por lo demás, porque le da felicitaciones a la generación dorada, pero después decía, una de las weas más raras, decía después de que yo solo puedo decir que los queremos y que los que quedamos en cualquier frente le haremos lo mejor de nosotros. Un abrazo gigante, siendo el presidente de la República y y responsable político de los pacos que le están sacando la chucha a la gente a la misma hora. Porque es raro esta wea, solo los queremos y que los que quedamos en cualquier frente le haremos lo mejor de nosotros. ¿Y todo de qué? Bueno, la cosa es que al final hoy día Ricardo Lago fue a visitar el monumento a las Tres Sillas. Hoy el 30 de marzo es la conmemoración del caso de Goyados. Y ese fue el gesto del presidente. Pero no es muy distinto a cuando Lago creó la puerta lateral de la moneda durante el que estaba cerrado. ¿Cuál es Morandé? ¿Cuánto? ¿Morandé 30? ¿O no? Uy, ahí me pillaste, weón. ¿Morandé Ya, pero 50? ya, La puerta que abrió, weón. la puerta que es la calle por la que salió la gente para el golpe de Estado. Exacto. Con esos gestos, más allá de esos gestos simbólicos, mientras el mismo Lago también hacía exactamente lo mismo. Entonces, es interesante ver cómo se posicionaron al respecto políticamente. También hoy día interesante asunto que pasó, que el subsecretario Monsalve, que anda en la provincia de Arauco, tenía que ir a una reunión en Lebu, y las comunidades de allá, mira, ahí es que la recibieron con un balazo al aire. Al subsecretario Monsalve no lo dejaron entrar a Lebu. Le cortaron, tuvo que hacer la reunión, la municipalidad la tuvo que hacer por videollamada. Porque no lo Bueno, que dejaron. aproveche la tecnología el weón. Sí, po. Entonces, la cosa es que ver por un lado, ver tan rápido ese posicionamiento, pero lo segundo también para darle un giro a esto. Más allá de lo mismo de siempre, ¿quién más vio esto? ¿Quién más le tomó importancia a que en menos de un mes ya Isquia, que Monsalve nuevamente han demostrado que son el continuismo de la concertación, más allá de los mismos círculos convencidos de toda la vida? Y creo que tienen como relaciones de amistad, no sé cómo era la weá que había leído. Ah, lo de que... Ah, claro, pues esa es la otra, pues que hoy día sale idea, pues que Isquia es la que está respaldando al general Yáñez que permanezca como comandante en jefe. ¿En qué debe? O sea, vamos a buscarlo al tiro porque esta noticia es la tercera. Es El la medio sapo por tercera. excelencia. Exactamente. De que... Aquí está dicho esto, el sapeo de la tercera PM. De que no es que Boric no haya tenido tiempo para hacer el cambio de general director de Carabineros, porque efectivamente el presidente está a cargo de las... No es no sé si será el correcto decir que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país a los presidentes de Estados Unidos, pero sí tiene la capacidad de sacar de su cargo a los generales en jefe de las cuatro ramas. Es facultad presidencial y eso es netamente decisión de él. Sí. Y aquí está. A Sichel le llamó la atención que Yáñez era un oficial con quien se podía mantener una conversación con miras a los cambios, que es además amigo de Patricia Muñoz, que Ahí, esa era. sí, la defensora de Ñez, Patricia Muñoz tiene una relación muy fluida con Yáñez y que además Patricia Muñoz y Sichel son muy cercanas. Que y en el fondo Sichel realmente lo que es la que está bancando la que le está restando el respaldo político al general Yañez, un general involucrado en violaciones a los derechos humanos como todos los pacos y con casos de corrupción igual que todos los pacos desde el año 73.
Sí, Si y nos vamos en ese a- tramo largo, ¿sí? de hecho, a mí me gustaría agregar algo ahí como para complejizar un poco la weá. ¿Mm? No tan solo, claro, es re fácil decir la weá de como renuncia a Yañez y toda la weá, pero aquí quiero reivindicar una weá que dijo el fan número uno de Boric, que era el Mr. Wolf, que el weón dijo algo muy cierto, pero también se enmarca en el encubrimiento que le están haciendo a Carabineros, sobre todo en violación de derechos humanos. Y es que hay muchos pacos que se mandan solos. No es mentira. De hecho, creo que ¿cómo se llama esta chica que está en la red ahora haciendo, a veces hace reportajes, que salió de MasterChef, la Josefa Barraza? Está ¿Mm? investigando toda la weá de los pacos intramarcha y todo eso. Ya. Y claro, hay mandatados de la época de cuando estaba Rosa. Pero también hay que entender que hay hueones, es verdad. Si la hueá que dijo ese hueón es verdad. Pero el problema es que el hueón lo dijo para defender. El hueón no lo dijo como agregar más complejidad a esta mierda, sino que el hueón lo dijo Claro, como, oye, pero si no se mandan solos, compadre, y ya. Esa hueá hasta cierto punto, pero eso es un problema más que tienen los pacos, pues, weón. Si por algo hay que disolver los hueones en ácido, weón, y que se vayan a la chucha. claro, pues. Exactamente por esa misma razón, pues, weón. Si por algo hay que Exacto. reformarlo, hay que quitarle todas las armas, todos los tanques culeados que tienen esos degenerados de mierda, weón. Y, weón, no exculpa, weón, a nadie el hecho de que los pacos se manden solos. Es un hecho más de la causa, nomás. Exactamente, pues si de hecho, primero que todo no puede ser de que en un... bueno, primero que eso es consecuencia, eso es una de las herencias de la dictadura, porque para más encima quedó consagrado su buen tiempo en la Constitución del 80, que era de que las Fuerzas Armadas eran las garantes del orden y de la Constitución, po. Sí, po. Y que para más encima que tiene el reflejo también de que debido a al primer lado los casos de corrupción y por otro que efectivamente tanto Piñera como Bachelet se acostumbraron a a lavarse las manos con ellos. Efectivamente los hueones por un lado están insubordinados, pero por otro también siguen convenientemente órdenes cuando están de acuerdo con ellas. Mm. Solo que no están dispuestos porque recordemos de que desde el punto de vista de un milico, desde el punto de vista de un Paco, sea en servicio como retirado, ellos fueron abandonados por Piñera y que para el ejército no está incluso sublevado con la derecha o la UDRN porque sienten de que ellos están pagando las, entre comillas, consecuencias políticas de hacer un golpe de Estado. Entonces sabemos que la realidad es que la impunidad ha sido moneda de cambio todo este tiempo y que efectivamente, bueno, los pagos siempre, esa es como una paga por otra, que, que las dos grandes coaliciones, cada vez que los pacos cometen crímenes en nombre del Estado, para no asumir las responsabilidades políticas, cortan por lo sano y dan de baja a los pacos, y de paso los pacos también hacen las weas que quieren, pues le hacen caso cuando les tincan y cuando los weones no les tinca se mandan solos. O, Entonces, o peor aún, que es lo que pasa también con este problema también, que es como pedir que se vaya Yáñez, pero la cagada va a seguir igual, weón. No porque cambie al director de Carabineros, weón, va a cambiar la weá. Si el problema es que es un problema es sistémico, ¿cachai? Es toda la estructura culiada de los pacos que hay que reformarla. No es como que ya, puta, quedó la cagada, unos pacos culiados le pegaron a unos cabros y claro, fuera la Yañez, huevo, eso. Si el problema es que a estos huevones hay que eliminar, huevos carabineros. Si no hay, ya no hay tipo, otro, ya no, ya las buenas palabras se acabaron con esta wea. Es como, weón, terminen con los pacos.
No que fuera Yañez, no que fuera este weón, ni No, este pues otro tiene weón, que compadre, esa weá hay que hacer de nuevo toda esa weá. pensar que tuvimos hace meses, ¿te acuerdas un capítulo que hablamos precisamente de estos mismos temas? De los primeros, de hecho. Hablamos del tema de refundación, disolución, etcétera, etcétera. Sí. Sí, sí, también estoy ya acá muchos capítulos, no me acuerdo en este momento por si lo hemos hablado, entonces es Ya, saber si es que pues, realmente está, sí, que realmente están dispuestos a hacerlo, tan claramente las señales que no, y la pregunta es, nuevamente, la planteo, chiste podrido, chiste repetido sale podrido. ¿En qué momento se va a podrir este chiste? Y al respecto, abriendo eso, que ya sabemos, hemos hablado ya por lo menos 3 capítulos de lo mismo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? No podemos quedarnos solo en... ¿Qué vamos a hacer? Las diversas fuerzas que se consideran o nos consideramos más allá de este mundo de apruebo dignidad, que ante una de las crisis más grandes por lejos de la historia de la humanidad, ¿qué soluciones que vamos a construir en concreto? Que es una cuestión que ya veníamos hablando aquí con Kirikin al capítulo pasado, que nos vamos a volver a preguntar con los próximos invitados, porque sí, adelantamos de que se vieron, ¿no es cierto?, aquí nuevos invitados. sí. Y lo mismo, porque por lo mismo que a propósito que tú dices, claro, puede cambiar el general de carabineros, pero el problema es que carabineros como institución es la que está cagada. Puede cambiar el general en jefe del ejército, y ya vimos de que el general en jefe, no había ningún general en jefe del ejército no involucrado en casos de corrupción desde Carlos Prats. Y así podríamos seguir sucesivamente. Y muchas de las cosas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando, a propósito de qué escenarios son posibles? ¿Qué va a pasar con lo que el proceso de propósito del plebiscito de salida que se viene prontamente? ¿Qué va a pasar con el plebiscito de salida? Pero sobre todo, ¿qué salida de respuestas a corto, mediano y largo plazo le vamos a dar a esta crisis? Está todo caro, está todo, está todo, cada día la plata que uno hace se hace más agua. Y se nota realmente, se nota. Si ya el año pasado o el antepasado se notaba las pobrezas en las casas, ahora sí que se va a notar más. ¿Hasta qué punto se van a estar dispuestos? ¿Qué va a pasar si este gobierno intenta sacar esta ley que para la cuestión de la prórroga de los pagos de las cuentas de luz? Tengan que todas esas familias pagar todas las cuentas de luz. 3 años de cuenta de luz, básicamente. Y así podríamos seguir enumerando. ¿Qué No, podríamos crees? estar, weón, Sí, todo el capítulo, weón, enumerando todas las cosas, pues, weón. sí, pues. Pero el tema es qué respuestas Eh, somos capaces de darle a esto. sí, es una pregunta abierta, yo creo. Que vamos a Sí, estar constantemente diciéndola porque lo hemos repetido. Cada capítulo lo terminamos de eso. Acá vamos a hacer como el punto en el cual vamos a estar constantemente haciendo esta pregunta porque ni siquiera nosotros la sabemos responder, pues bueno, si por eso estamos haciendo la pregunta abierta. exactamente. O sea, ya vimos, porque, claro, o sea, ya hemos visto, yo por lo menos he visto varios, sí, por un lado, varios comentarios esperándonos que le tengamos paciencia a este gobierno, que le tengamos paciencia a este gobierno, pero cuando uno ya cacha hace rato y se ha demostrado menos de un mes hacia dónde realmente va la cosa, que está gobernando una mezcla de Lenín Moreno con Gabriel González Videla, sé que estamos esperando. Y por otro lado, también cómo nos creamos soluciones, cómo apañar las ollas comunes, pero también ya si nos vamos en el accionar ya lo más que alcance a nosotros, cómo crear redes de solidaridad en concreto con nuestra propia gente en este tiempo de crisis. Que es Sí, pues, una forma en de que hecho, podemos es partir. algo que dejó Rengo. Es algo una idea que había dejado Rengo antes en el capítulo, en la temporada pasada que hablaba del tema Sí, de las cooperativas.
las cooperativas de consumo. Hoy día estaba viendo un historiador por ahí de los miles de historiadores sociales de este país, que se acordaba de las panaderías populares que levantaban los anarquistas justamente durante la crisis entre la Primera Guerra Mundial hasta la crisis del 30. Sí, po. Eh, los almacenes populares que hay en otras partes, bueno, y así podríamos seguir las o mismas ollas comunes que están en esa misma línea de aguantar esta crisis. Mm. Y también auditor, siéntase libre también de responder esta pregunta porque nosotros creo que estamos en la misma incertidumbre que muchas y muchos de ustedes. Así que por lo menos queremos cerrar este capítulo y yo creo que aquí igual despídete, pues, weón. Estaba esperando, pues, weón, para que terminara. Ah, ya, Nada, dejar abierta la pregunta para que quien quiera responderla. En Twitter el CM va a recibir sus comentarios para quien quiera estamparlo acá en el podcast. Quien tenga alguna idea o alguna cosa, nosotros nos movemos mucho más en Telegram que en Twitter, esa cloaca culiada, weón, de Twitter. y si Pero alguien tenemos conoce, Twitter en tiempos exacto, previos. y si alguien conoce Así que, iniciativas que ya dale. se estén levantando y que crean que merecen ser que difundidas, nosotros también la podemos apañar en eso. Sí, dentro de nuestros precarios medios podemos difundir también las iniciativas. Pues, Exactamente. a darle nomás, nos estamos viendo en un próximo capítulo y ya, pues, Varina, di lo tuyo. Chabela, Chacabuco, Chacarillas.